ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, queridos hermanos, como ustedes saben, muchos de ustedes saben, en este tiempo de Pascua se hace mucho hincapié a la acción que el Espíritu de Jesús resucitado fue haciendo en los primeros tiempos de la Iglesia. Cómo hubo efectos. Jesús resucitó y eso trajo a la humanidad un cambio rotundo, radical, absoluto, una vida nueva. Vida nueva que fue percibida paulatinamente por aquellos que supieron entregar su corazón en la fe. Todos ustedes saben que Jesús pide solo una cosa, Dios pide solo una cosa, que es lo único que nosotros le podemos dar a Dios en definitiva, a cambio de todo lo que Él nos da. ¿Y qué es lo que nos pide? Que creamos en Él, es decir, la fe. La fe que además es un don recibido. Él nos ha dado el don. La gracia de Dios, el don recibido, la fe, ya está, es un don. Es decir, que Dios nos capacitó para creer. Por eso Dios no pide nada que Él no dé. Él nos dio la vida para vivirla y vivirla plenamente. Él nos dio la inteligencia y la voluntad para usarla y encauzarla para el bien propio y de los demás. Y también nos da gracias espirituales que todos tenemos y más de las que percibimos, más de las que creemos. Capacidades espirituales. Entre ellos están las 3 virtudes teologales que son como primarias y básicas, que las recibimos desde siempre, especialmente el día de nuestro bautismo, que es justamente la fe, capacidad que nos permite creer, la esperanza, que nos permite vivir cada día de la mano de Dios, sabiendo que Él está de nuestro lado y que nada de lo que pueda acontecer nos va a alejar de Él, y que Él siempre va a estar a nuestro favor, dándonos la gracia. Eso es la esperanza. La esperanza no es una virtud o algo inerte, pasivo. Yo espero algo que vendrá. No es eso. Sino es vivir en una actividad sabiendo que Dios está conmigo. Y por eso siempre vendrán cosas mejores. Aunque haya adversidad. Me levanto cada mañana confiando en que Dios está en mí y yo en Él. Y que su amor me asiste. Por eso tengo esperanza. Por eso camino así en la esperanza. ¿Ven? Es algo activo. No es esperar algo que vendrá, sino es una realidad presente que me asegura, me fortalece. Dios no me va a dejar jamás. Como dice el Salmo 22, siempre me viene a la mente cuando hablo de esto el Salmo 22, el del buen pastor. Aunque cruce por oscuros caminos, no temeré ningún mal, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu presencia me infunde confianza. Y la tercera virtud, la que permanece eternamente, es el amor. El amor del que habla Jesús en el Evangelio. Jesús, escuchábamos recién en el Evangelio, en ese último discurso antes de su pasión, nos habla del amor. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Ese amor, que tampoco es un sentimiento humano, pasajero, superfluo. De esto también hablamos muchas veces. El amor como virtud, como gracia de Dios, es vida. En definitiva, el amor sagrado en el cual Dios nos pide vivir es el mismo. Dios es amor, se suele decir, y yo creo que es una forma de definir a Dios bastante acertada. A Dios no se lo puede definir porque es Dios, eterno. Pero si hay una forma de tal vez definirlo por aproximación, es decir que es amor. Y cuando hablamos de amor, hablamos de toda una entrega positiva de vida.
Pensemos en nosotros cuando amamos en serio a un ser querido, a un hijo, una hija, un esposo, una esposa, a alguien, una madre, un padre. ¿Cómo lo amamos? Lo amamos con un corazón genuino, el verdadero amor. Bueno, si somos capaces nosotros de amar de esa manera, si con una intensidad hasta tal vez dar la vida, ¿cuánto más Dios nos ha dado la vida cuando nos creó y cuando nos redimió por Cristo, mostrándonos que en la muerte de Cristo está la prueba más grande de un amor eterno que no se guarda para sí nada, ni la vida del Hijo, para que nosotros tengamos vida eterna? Entonces, de ese amor hablamos como virtud, como gracia recibida. Entonces, estamos capacitados en esa trilogía divina, capacitados para creer. Nadie puede decir yo no tengo fe. No tenés fe tal vez aparentemente porque no la usás, porque no la pones en práctica, porque no te abrís con humildad al Dios que vive en vos, al Dios que te habita. Porque si todo lo queremos definir por la inteligencia, como que todo tiene que tener una explicación racional, ahí perdemos. Ahí enseguida se nos escapa lo sublime de algo que no puede pasar por el pensamiento, porque la inteligencia humana no tiene capacidad de abordar lo que significa Dios. Entonces, por eso cuando todo lo queremos explicar, ahí la fe la encapsulamos, la hacemos a un lado. Entonces entra esa otra experiencia, la experiencia de vacío. Yo no tengo fe. Suele pasar. Y generalmente le pasa a los que son muy, muy inteligentes, muy racionales, a los que usan mucho la razón, los que piensan, los que buscan todo, o sea, una explicación lógica a todo. Los que caminan por ese camino generalmente entran en crisis de fe, porque siempre hay un pero. En cambio, el que es humilde, Jesús habla de la pobreza. Hay un momento en que Jesús alaba al Padre y dice: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo y te bendigo porque ocultaste todas estas cosas maravillosas a los sabios y prudentes según el mundo y se las revelaste a los pequeños de corazón, pobres y pequeños. ¿Ven? Habla justamente de esa importancia de la pobreza espiritual, que es humildad. Señor, yo creo y yo solo no puedo, por eso me postro ante ti, me entrego con humildad en tus manos. Entonces el que cree con humildad, esa persona es elevada. El que se humilla ante Dios será ensalzado, dice Jesús. Me humillo, Señor. Someto mi inteligencia y mi propia voluntad humana a tu disposición divina, para que vos dispongas de mí y me eleves. Entonces ahí Dios puede obrar, y ahí es donde se activa la fe como una luz que ilumina toda mi vida, mi existencia, y me permite tener una mirada sobrenatural de la vida misma. Entonces ahí la razón también se somete a la fe. Hubo muchos santos intelectuales, Santo Tomás de Aquino y tantos más, que realmente, sometiendo su inteligencia al Espíritu Santo, lograron realmente que su inteligencia fuera un medio para poder hablar de Dios e iluminar a muchos con sus enseñanzas, pero que no eran enseñanzas de Dios, en definitiva, porque sometieron su inteligencia y su vida al Espíritu de Dios, en la fe. Entonces de eso se trata. El Señor nos llama a eso, ¿no? Y todo esto venía a cuento de que estamos justamente celebrando el tiempo de Pascua, y el tiempo de Pascua es un tiempo donde la Iglesia todos los años nos permite y nos propone durante 50 días, a partir de celebrada la Pascua, a reconocer, a vivir en la oración, en nuestra vida interior, esa frescura de ser cristianos redimidos. La gran noticia, esta es la gran noticia, que Jesús resucitó. Ya no hay muerte, solo hay vida. Vida nueva nos da Dios, dice una canción, y esa está buena. Ya no hay muerte, ya no hay más muerte. Porque ¿qué es la muerte? La muerte es parte de la vida. Es un paso definitivo que pone un término a una etapa, que es la etapa terrenal, la etapa de la peregrinación,
para que una vez que ésta llega, se termine la peregrinación porque hemos llegado al destino. El que peregrina busca un destino, va caminando hacia un destino. La muerte marca el destino y el destino es la eternidad. Entonces, con la muerte lo que se hace es dejar un estado temporal, que es el terrenal, tiempo, espacio, donde nos movemos, para entrar en una dimensión nueva, en un estado diferente, que es el de la eternidad, el de la resurrección. Por eso el hombre resucita apenas muere. La resurrección es un estado, un paso, donde el alma, la palabra alma significa vida, es donde Dios ejerce toda su dimensión en el hombre, en esa alma. Es un misterio. El alma es una esencia del hombre que ilumina todo el ser. Por eso el hombre es hombre en su triple capacidad, intelectual, física y espiritual. Pero tanto la parte intelectual como la física tienen una etapa para pasar a una dimensión después sobrenatural. Entonces el cuerpo ya deja de ser biológico para pasar a ser espiritual. El cuerpo de Cristo resucitado. Los textos del Evangelio, cuando nos muestran a Jesús resucitado, muestran esa realidad donde los discípulos sin fe no lo reconocen. Pero cuando se abren a la fe, Cristo se manifiesta y lo vieron. Lo vimos, escuchamos su palabra. Ya se fue la duda, ahora está Él, ya creemos. ¿Ven? Es una predisposición a la gracia, porque todo lo hace Dios, porque esto que puedo decir puede sonar distante, difícil, pero claro, si es racional es imposible, no es difícil, es imposible, pero si es una entrega de fe, el Señor va a hacer obras maravillosas, que ya las está haciendo en tu vida, en la de cada uno. Entonces, en este tiempo de Pascua, la Iglesia nos invita a esto, ayudados por los textos que nos proponen las misas, ¿no? Donde se manifestó en aquellos primeros tiempos cómo Jesús resucitado obraba. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es justamente como dice su título, va contando todo lo que pasó con los apóstoles desde que Cristo resucitó y cómo se fue abriendo la iglesia. Es decir, el pueblo de Dios fue creciendo a través de la predicación. Ellos anunciaban algo, lo que los judíos no creían ni aceptaban, que Cristo, el que habían crucificado, estaba vivo. Y lo anunciaban. Y los que escuchaban con un corazón humilde y sencillo recibían la gracia y creían. Las grandes, lo que se llamaba las conversiones. Y así crecía el número de la iglesia. Una iglesia que se expandía, que empezó en un punto de partida que fue donde Cristo murió y resucitó, Jerusalén, pero que ahí explotó a la humanidad. Explotó a la humanidad y creció. Y ahí comenzaron las grandes peregrinaciones de los apóstoles, las grandes misiones. Pablo, Bernabé, que van a Antioquía, que de ahí se van a Asia, que de Asia pasan a un montón de países, hasta llegar a Roma, inclusive la Europa conocida hoy día, anunciando y anunciando, y los cristianos iban creciendo el número y la gente se iba convirtiendo e iban pidiendo el bautismo. Hablaban de Cristo y creían en Cristo. ¿Por qué? Estos hombres eran superhombres, mostraban cosas raras que la gente se obnubiló. No. Es el Señor que tocaba los corazones. Por eso ellos mismos cuando vuelven, cuenta una de las tantas anécdotas del libro, que cuando los apóstoles volvían, después de haber evangelizado, otra vez a encontrarse con los discípulos y les contaban lo que había pasado, compartían testimonialmente, le decían lo que el Espíritu Santo, lo que el Señor hizo a través nuestro. Nunca decían, nunca se arrogaban ellos a sí mismos lo que pasaba. Como diciendo, nosotros vieron lo que pasó y lo que hicimos. No, nunca. El Espíritu Santo en nosotros, a través nuestro. ¿Cómo nos usa Dios para cambiar los corazones? ¿Cómo nos usa Dios para anunciar buenas noticias que llenan de paz, de consuelo, de vida a los hermanos? Y esta buena noticia que no es propia de un grupo, sino que se expande, es universal. De ahí adquiere un poco el nombre de nuestra iglesia católica,
La palabra católicos, que viene del griego, significa eso, universal, no tiene límite, no tiene frontera. No hay frontera. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto para un poco traerlo a la vida? ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos enseña el Señor en primer lugar y qué nos pide en consecuencia? A vivir una vida así amplia, un corazón amplio. No le pongas fronteras a tu corazón. No le pongas límites a una experiencia interior que expande tu vida. Deja que se ensanche tu pecho, que brote desde lo profundo de tu interior esa gracia, esa luz de vida que el Señor puso, que es de Él y que Él la quiere expandir, para que tu vida sea brillante y alcance gozo y plenitud y a su vez entonces hagas pleno por la gracia recibida a tus hermanos, empezando por tu casa, donde a veces hay oscuridad, donde la convivencia se ha hecho chata, se ha hecho áspera, donde hubo tantos desgastes de la vida por un montón de situaciones, el paso del tiempo, cuando Dios no está presente en el paso del tiempo, y obvio que hay grandes desgastes, porque es así el ser humano. Pasa en el hogar, en la familia, en el matrimonio, pero pasa también en las comunidades, en nuestras comunidades. Podemos montar una hermosa comunidad con un nombre religioso, pero después nosotros vivir sin Dios. Y entonces se va desgastando. Lo que al principio es entusiasmo y servicio, después termina en nada. Termina en roces, en apatías, en enojos. Entonces se disgrega. No progresa, no hay futuro. Entonces hay que meterlo a Dios, porque Él es el dueño de todo. Él es el hacedor de todo. ¿Quiénes perseveran? Los que tienen una mirada sobrenatural de la vida y de su propia vida. Los que tienen esa grandeza interior, porque se dejen, no porque sean mejores, sino porque se dejan invadir por la grandeza que viene de lo alto. Porque se saben poseídos por el amor de Dios. Y es así. Y créanlo, porque solo de eso depende, de que lo creas. Créelo y así será, no hay otra. Entonces, este tiempo de Pascua, que es un tiempo, pero que en definitiva para nosotros tiene que ser la vida. La Iglesia nos lo presenta en un tiempo limitado de 50 días, porque así es el año litúrgico. Primero empieza con la Navidad, después con la Pascua y así. Pero en definitiva estos son tiempos litúrgicos que lo único que hacen es todos los años renovarnos y ayudarnos en esta metodología de la Iglesia para que nosotros vivamos una vida espiritual permanente en esta sintonía de un Dios que vino a mi vida y de un Dios que dio la vida para vivir en mi vida y hacer de mi vida algo sagrado, pleno y eterno. Es cuestión de creer. Es un misterio. Y cuando decimos misterio es que nos trasciende. Porque nosotros de hecho somos seres trascendentes. Todo lo que crea Dios es eterno. Dios no puede crear nada temporalmente, de uso y tirado, uso y desuso, no. Si no, no sería un Dios. No, ¿en qué Dios creemos? ¿En un Dios manipulador? ¿En un Dios pragmático? No, Dios es amor. Por eso a nosotros que tenemos la experiencia del amor, ¿qué nos pasa? Queremos tener con nosotros como hasta posesión inclusive humana a los amados. ¿Y por qué sufrimos tanto cuando un ser amado se nos va? No solo porque se muere, sino el famoso nido vacío de los padres que sufren el vuelo de los hijos, que hacen su vida. O cuando alguien, esa famosa canción de Alberto Cortés, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Pero porque somos posesivos. Es lo humano que posee. Entonces el que posee. Bueno, porque nosotros tenemos esa forma de amar, pero tenemos que dejar que el verdadero amor purifique nuestros sentimientos y afectos para que podamos amar como Dios nos ama. Pero el amor que viene de Dios, que es perfecto, es así, eterno. No hay vacío. No hay vacío. Por eso el que se deja amar por Dios y entiende el amor como un poder de vida, acepta la partida. Sea una partida de un hijo que se va a hacer su vida, o sea la partida de un ser querido que murió, porque terminó su espacio terrenal, su tiempo, y ahora está en la gloria. ¿Por qué? Porque hay misericordia, porque Dios es amor, y si nos crea por amor nos ama, y ese amor perdona, purifica.
Por eso no hay pecado que pueda vencer la misericordia de Dios. No hay maldad humana que pueda superar un amor y una bondad divina, jamás. ¿Qué nos puede sacar del corazón de Dios? Nada. ¿Qué te puede sacar a vos del corazón de Dios, del amor de tu Padre? Nada. Ni siquiera las infidelidades más embromadas. Lo único que nos puede sacar de la presencia de Dios, pero ni siquiera de la presencia de Dios, pero es que en nuestra libertad y en nuestra voluntad decidamos vivir sin Dios, que fue el pecado original. Es decir, yo soy Dios de mi vida, a vos no te necesito, Dios. Vos allá, yo acá, yo hago lo que quiero. Y es un poco el pecado original actualizado, ¿no? Está actualizado el pecado original en un mundo soberbio, en un mundo que no le importa a Dios, en un mundo que tomó caminos donde Dios, qué bueno, sí, Dios para algunas cosas, pero después todo humano, todo lo hace el hombre, todo lo define el hombre, todo lo decide el hombre, el poder del hombre, que termina haciendo daño, o sea, haciéndose daño y haciendo daño a sus pares. El corazón humano está corrompido, en una sociedad corrompida. ¿Por qué? Y porque si queremos usurpar el lugar de Dios, y así nos pasa, nos corrompemos. Solo la humildad y la aceptación en la fe de que somos hijos de Dios y que toda nuestra vida depende de Él, es lo que nos hace grandes. Es lo que recupera en nosotros esa dignidad divina perdida por el pecado original. Ven que es concreto, ¿no? Hablar de Dios y de estas cosas son cosas concretas, no es vivir en las nubes. Una humanidad que se alejó de Dios desde siempre. Y así está la humanidad, quebrada, en guerra, en pobreza, en desigualdades, en inseguridades. Parecería no tener remedio. Y no, en la medida que sigamos en esta línea no va a haber un remedio, lamentablemente. Y no hay que perder la esperanza, porque para Dios nada es imposible. El tema somos nosotros. ¿Cómo nos posicionamos ante esta realidad? Vos, yo, cada uno. ¿Cómo nos hacemos cargo de la vida? Y dejamos de echar culpas afuera, ¿no? La responsabilidad está en tal. Ay, sí, condicionamientos toda la vida hubo y habrá. Pero a ver, hacete cargo vos de tu realidad, donde la esencia de tu felicidad está dentro tuyo, no está afuera. No depende de nadie más que de vos. El que permanece en mi amor, decía Jesús, ese es feliz. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. A ver, uno cuando escucha esto dice, bueno, que a ver, la condición es cumplir los mandamientos para permanecer en el amor. Ahora, ¿de qué se trata eso? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo fue la forma de cumplir los mandamientos del Padre? Jesús, ¿cómo cumplió los mandamientos del Padre? Poniéndose en las manos del Padre. Si hay algo que caracterizó a Jesús es la humillación. La humildad, Jesús nunca habló de Él, habló de su Padre, siendo Él el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Nunca se arrogó a sí mismo la condición, sino al contrario, se humilló hasta someterse en manos de los hombres al martirio de la cruz. Él siempre se refirió a su Padre. Entonces, cumplir la voluntad del Padre, y Jesús se pone de ejemplo, es ponernos en las manos del Padre, con humildad. Y así permanecemos en el amor. Señor, no soy yo, sos vos en mí. Que no sea yo, Señor, sino vos en mí. Y que esa realidad tan hermosa de que seas vos en mí, porque así fui creado, así fui hecho, diseñado en el amor eterno. Por eso soy imagen y semejanza tuya, Señor. Que así yo pueda vivir y que esa realidad informe todas mis relaciones, conmigo mismo y con los demás. Mi relación con mi padre, con mi madre, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con todos, aún con aquellos que me hacen mal.
porque los miro desde otra manera. La experiencia del Espíritu de la que hablábamos hoy cuando pedíamos al comienzo de la misa, esa renovación espiritual que tenemos, es esa. Si el Espíritu de Dios está en mí, está en vos, y le damos lugar a ese Espíritu con sus dones y gracias va a iluminar. Por eso les dije que ustedes tienen más dones de los que creen, tienen más bendiciones y gracias y carismas de los que piensan, tienen más capacidades espirituales de las que un día soñaron o les dijeron. ¿Es así? Sorpréndanse y créanlo. Por eso Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, harán las cosas que yo hice y aún mayores, dijo Jesús. Es increíble. Es increíble. Yo puedo hacer cosas mayores que las que hizo Cristo, sí. Pero por mí, no, porque Él vive en mí. Él las va a seguir haciendo en mí. Yo estoy poseído de Cristo. No soy yo, es Cristo quien vive en mí, decía Pablo, el apóstol. Ese es el camino, hermanos. Para lo cual, insisto, la condición es tener fe, humildad en la fe, sometimiento en la fe al Dios que me ama. Me pongo en tus manos porque de ti vengo y a ti voy, porque en ti vivo, me muevo, existo, Señor. ¿A quién voy a ir sino a ti? Ahí está. Y me dejo renovar todos los días. Es decir, es muy bueno para esto como ejercicio práctico, buscar, y esto también lo decimos siempre, ¿no? Lo recordamos siempre, buscar el espacio. Yo te pregunto, a vos que buscas bendición, que buscas paz en tu alma, que buscas consuelo ante tus heridas, dolores o pérdidas, todos los días te animás a detenerte, buscando el silencio, la soledad, la intimidad con Dios, en un tiempo prolongado de contemplación, no con la razón, sino en un estado de encuentro, donde, Señor, vengo a estar con vos y me dejo encontrar por vos, y me quedo en silencio, apagando todo ruido y escapándome de la locura del correr tanto, porque nunca tengo tiempo para nada. La vida tan exigente que vivo no me da tiempo para nada. Nada. Me levanto ya enloquecido desde temprano, activado en la vida, y termino a la noche fundida, con solamente ganas de dormir y cada vez descanso menos, parece. Así vivimos. En esa carrera loca nos han metido y nos hemos metido y cada vez transamos más con esa realidad. Entonces ahí es muy difícil experimentar esto que estamos hablando, esto que nos dice el Señor. Entonces yo te digo, vos que querés sanación, paz, consuelo, que buscás a Dios para que Él te dé esa respuesta, ¿vos lo buscás a Él? En el silencio de cada día, ¿te encontrás con vos mismo en tu realidad? En ese camino al corazón de silencio, de encuentro. Pensalo, porque ahí tiene mucho que ver todo esto. Si desde la mañana que te levantás hasta que te acostás a la noche vivís a 1000, y esto no lo vas a poder experimentar nunca, porque tu elección está afuera y vas a vivir siempre en el afuera. ¿Y qué conseguís afuera? Y lo que estás padeciendo hoy, adentro. La vida interior es hermosa. Hay que buscarla. Y cuando lo dejas manifestarte al Señor en esa interioridad, le decís, acá estoy, Señor, postrado ante ti, humillado a tus pies para que vos seas en mí, sea en mí Dios. Entonces el Señor se va a ir apoderando de todas tus zonas oscuras, agrietadas, lastimadas, enfermas, en toda tu dimensión humana, física, psíquica y espiritual. La salud es total, no es para una parte. Porque la verdadera salud tiene que estar en el alma. Porque la salud física va y viene. Y muchas veces la salud física es consecuencia de la salud del alma. El equilibrio psicológico es un equilibrio interior que lo da Dios. Entonces, y uno va soltando así. Lo voy dejando a Dios ser Dios en mí. Que se haga en mí tu voluntad, Señor. Y Dios se va apoderando entonces de todas esas zonas que están ahí oscuras, lastimadas, envejecidas, de esas heridas antiguas que hoy siguen supurando y condicionan tu paz. Es Dios quien se va a encargar de eso.
Porque Él se va a meter donde nosotros ni sabemos dónde está el problema. Es Él que nos permite reconciliarnos, perdonarnos, aceptarnos. Solo Dios hace la obra. Esa obra que nació y se prolonga en Cristo resucitado por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Créanlo, porque es así. Podrás ver 1000 psicólogos en tu vida, tomar 1000 pastillas psiquiátricas por tu ansiedad, lo que sea, pero si no hay una dimensión interior, si no hay un encuentro con el amor que te espera, que te llama, que te busca primero, y se nos va a ir la vida en pastillas ansiolíticas, porque estamos siempre desenfocados del eje, y el que está desenfocado de su eje pierde su identidad, y ahí sonamos. No digo que no hace falta a veces un apoyo profesional, pero no es más que un apoyo, un medio. La solución profunda está más adentro que la razón o que la psiquis. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Crean en mí, como yo creo en mi Padre, dice Jesús, y permanezcan en mi amor. Sean humildes, mansos, como soy yo, y mi Padre obra en mí. Yo les traigo vida y vida eterna, porque para eso he venido, dice el Señor, para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. No he venido a condenar, sino a perdonar. He venido a dar la vida en rescate por todos. He venido a sanarlos de sus heridas más íntimas y profundas. Vengan a mí, si están afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Vengan a mí. ¿A quién si no? Acá estoy, entregado por ustedes y resucitado, vencedor de la muerte. Y la muerte, y ya termino acá, cuando hablamos de muerte, Cristo venció la muerte. No decimos que venció la muerte porque resucitó y salió de un cementerio. Va mucho más allá. Porque la muerte física, ya dijimos que en Cristo no es un problema. Es algo necesario, va a llegar. Vivimos aterrados a la muerte física, como que fuera el problema morirse. Y sí, va a llegar, tarde o temprano, porque es parte de una realidad humana. Nuestro cuerpo biológico no resiste, resiste hasta cierto punto, porque el paso del tiempo es inevitable y lo va a deteriorar, lo va a envejecer, pero envejecer con belleza, con dignidad. Entonces no le tengas miedo. El problema de la muerte no es la muerte física. Hay otras muertes que son peligrosas, de las que nos vino Cristo a rescatar también cuando resucitó, y que es esas muertes que nos hacen vivir una vida a medias, en la oscuridad, en la depresión, en el miedo, en la tristeza, y no le encontramos la vuelta, porque buscamos justamente la solución donde no está. Qué feliz sería yo, sí, no sé, tal cosa, materialmente hablando. Como dicen por ahí, la plata no hace la felicidad, pero calma los nervios. Sí, está bien, te va a calmar los nervios, pero no te va a dar la felicidad. Porque hay gente rica y millonaria y poderosa que se ha suicidado. Entonces, ¿dónde está la felicidad? En la materia. ¿Dónde? Si a las pruebas nos remitimos de que ni fama, ni poder, ni dinero han dado felicidad. Buscala donde está, esa plenitud. Y está en tu corazón. Está, porque está. Si la tenés tan adentro tuyo, búscala ahí. Pero para eso, insisto y termino, tenés que creer y tenés que recurrir con humildad a ese ser divino, supremo, que te ha creado y te espera. Para abrazarte y decirte, hijo mío, hija mía, ven a mí. Yo te voy a dar el consuelo que buscas. Vení a descansar en mí. Porque te veo muy acelerado, muy acelerada, muy preocupado, muy preocupada. Te veo triste. Vení a mí porque yo soy tu padre y te quiero feliz y tengo los medios para hacerte feliz. Mi hijo es el medio, camino, verdad y vida para tu vida. Vení. Y así podremos anunciar las maravillas del Señor. Cuando se experimenta esto, de a poquito, día a día, un poquito cada día, el Señor nos va a permitir anunciar, ser testigos
testigos ante los demás de las maravillas del Señor. Nadie puede ser testigo de algo que no adopta como propia, de lo cual no está convencido. Dice una norma de los vendedores que el buen vendedor es el que compró primero el producto y se puso la camiseta de la empresa. Ahí puede vender y convencer. Entonces, en este caso es parecido. Si no estamos impregnados de la gracia, que la tenemos, pero si no la experimentamos, nunca vamos a poder ser realmente testigos. El testigo es el que está convencido de lo que testifica, hasta con la vida misma. Hasta con la vida misma. De ahí la palabra mártir. Mártir significa eso, testigo. Y todo cristiano debe ser mártir. Qué lindo es ejercer una condición martirial en mis ambientes. Soy testigo. Aunque se burlen de mí por eso, aunque me discriminen por eso, aunque se me rían por eso, aunque me minimicen por eso. Miran que andás, no tenés, con todo lo que hay que hacer, rezás. Bueno, rezá por mí, ya que está, pues yo no tengo tiempo. Bueno, es tu problema. Es decir, cuidado, porque la solución, hermanos, por decirlo así, trivialmente, está en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos tiene que ungir, para lo cual nosotros con humildad nos entregamos a la unción y nos renueva. Por eso decimos que estamos en un camino pentecostal. Y pentecostal es eso, espiritual, del misterio de Dios en mí, que se mueve en mí. Bueno, siempre me gusta terminar recurriendo a la Virgen, así que vamos a pedirle a ella, ¿no?, que sea ella nuestra intercesora y guía en este camino pentecostal. Ella que es la esposa del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que la fecundó y la hizo madre del Salvador, verdadera madre del Hijo de Dios que se hizo hombre en ella. Y de ahí adquirimos nuestra dimensión de hijos de ella, cuando al pie de la cruz le dijo: ahí tienes a tu hijo, en el discípulo amado. Y el discípulo amado significa el que cree. Todo hombre que cree en Cristo es discípulo amado de Dios. Por eso somos todos hijos de María. Sea ella entonces nuestra guía, consuelo, nuestro baluarte y ejemplo. Que así sea.